Hola, buenos días. Bon dissabte a tothom. Feliz sábado. Bienvenidos a Urgel. Un sábado más, pues nos reunimos para escuchar la palabra del Señor y recibir nuestro tan querido, ansiado alimento espiritual. En primer lugar, queremos dar la bienvenida a todas las visitas que nos visitan hoy. Estamos en fechas muy especiales, Semana Santa, pues a todas nuestras visitas, sentiros como en casa, sed bienvenidos. También dar la bienvenida a todos los que nos siguen por Zoom, pues también sed bienvenidos. Quiero hacer un par de anuncios antes de empezar. Quiero anunciaros para que recordéis que para el sábado que viene tenemos la visita de un coro de Noruega que nos deleitarán con su música. Y también comentaros que después tendremos un dinar de Shermanó en el comedor de la iglesia. También seguir anunciando pues las jornadas atléticas adventistas de Cataluña. Recordad que es para todas las edades y será del 29 de mayo la fecha de las jornadas. Ya sin más anuncios, damos paso a la predicación que hoy está a cargo de nuestro hermano Jordi Abad de Reus. Espero que el Señor pues ponga palabras de vida en su mensaje, que se titula Semana Santa. Damos ahora paso al primer himno, que es el himno 97 del himnario en castellano, En el Monte Calvario.
Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te doy muchísimas gracias por permitirnos reunir hoy, un día sábado, reunirnos en tu nombre para poder alabarte y hacer un estudio profundo de tu palabra. Te pido que todos los que no hayan podido venir, que estén bien y que les acompañes durante este fin de semana y durante los días venideros. Ahora te pido, por favor, que con el Espíritu Santo nos llenes nuestro corazón de amor y de sabiduría para entender todo aquello y, si es posible, ponerlo en práctica de todo lo que nos tengas que contar en nuestro culto. Ahora te pido, por favor, que en estos días que son difíciles, acompañes a quien más necesitan de tu ayuda y sobre todo a nosotros que nos acompañes día y noche. Te pido todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, buenos días. Comencem bé. Bueno, buenos días, feliz sábado. Gracias por acogernos a mi esposa y a mí aquí con vosotros hoy. Y quiero compartir con vosotros unas reflexiones que he hecho acerca de lo que es la Semana Santa. Y la primera pregunta o la primera reflexión, el primer punto sería, ¿esta semana es santa? ¿Qué es para nosotros la santidad? Ser santo es ser reservado, apartado, guardado, considerado especial. ¿Y nosotros consideramos esta semana especial? A ver, no porque sea esta semana, sino los acontecimientos que estamos rememorando en esta semana, los consideramos especiales, apartados, con una significación para nosotros importante. Bueno, esta es la pregunta. Claro, cuando llegan estas fechas de Semana Santa, ¿en qué pensamos? Pensamos en irnos de excursión, en salir de Barcelona, en, no sé, ir a Mallorca o a cualquier otro lado, en pasarlo bien, en disfrutar un poco de esa ausencia del trabajo, de esa libertad que no tenemos todos los días, porque nos tenemos que levantar a las 7, a las 6, ir a trabajar, ir a buscar a los niños, ir aquí y allí, y vivimos agobiados. Y entonces esperamos estos días para ¡buah! Y levantarnos a la hora que queremos y ponernos ese jersey viejo que tenemos ahí, que identificamos con el descanso, con el relax, ir a hacer un crucero. O tenemos otra gente, o hay otra gente que piensa en las procesiones de Semana Santa, en las representaciones teatrales, o otros, precisamente, nos detenemos en pensar en esos acontecimientos que ocurrieron en estas fechas y en la significación que tienen para nosotros. Y la pregunta es, cuando nosotros pensamos en la crucifixión de Jesús, ¿en qué pensamos? ¿Pensamos en el sacrificio que hizo Jesús? ¿Pensamos en la desobediencia de Adán y Eva? ¿Pensamos en la lucha entre el bien y el mal? ¿Cuáles son nuestros pensamientos
cuando pensamos en la crucifixión de Jesús. Y todo esto es lo que me ha llevado a la reflexión. Y es una reflexión que quería compartir con vosotros. Yo tengo, mientras se pone en marcha esto, tengo muy mala memoria, pero fatal. Entonces, cuando me escribo algo, luego se me olvida. Así que tengo que llevar los papeles. Pero he llegado a la conclusión de que si estos papeles, este texto, lo comparto con la gente a la que le estoy compartiendo esa reflexión, es mucho mejor, más pedagógico. Así que espero que funcione el ordenador, porque todo lo que os tengo que decir lo tengo apuntado en el PowerPoint. Y si me quedo sin PowerPoint, entonces tendré que empezar a improvisar y puede salir cualquier cosa. Así que menos mal que los chicos tienen buenas manos y lo han podido solucionar. Detrás de la muerte de Jesús hay un significado y unas implicaciones que son profundas y trascendentes. Y las preguntas son, ¿cuáles son estas implicaciones? ¿Y cómo nos afectan a cada uno de nosotros? Ya os digo que esta mañana estoy compartiendo con vosotros unas reflexiones. O sea, voy a daros aquí una serie de datos que algunos los conoceréis y otros no los conoceréis, pero es los datos a los que yo he accedido y que para mí me han llevado a llegar a una conclusión y voy a compartir. Así que si los conocéis, pues mira, los repasamos, y si no los conocéis, pues me alegro. ¿Qué es y qué implica una crucifixión? Una cosa aséptica, con una finura artística, con unas imágenes enceradas o unos dibujos con profundidad, o una brutalidad y un ensañamiento. ¿Qué es una crucifixión? ¿Os habéis parado a meditar en esto? Se han hecho muchas películas de la vida de Jesús y cuando sale crucificado, bueno, pues en unas sale más o menos guapo y en otras sale desfigurado. ¿Cómo era la realidad? Vamos a hacer un poco de historia. La crucifixión fue un método usado sistemáticamente por los persas en el siglo VI a.C. Hay un caso descrito por Heródoto, un historiador griego, en que Darío, el primero, mandó crucificar a 3.000 babilonios. Cuidado, poca broma. Cuando Darío entró ahí en Babilonia, que era el persa, entonces dijo, venga, estos 3.000, los crucificáis. Alejandro, el Grande, ¿qué he hecho aquí? Vale, me he equivocado. Aquí, Alejandro Magno, el griego, copió este sistema y lo introdujo en los países del este del Mediterráneo en el siglo IV a.C. Un registro histórico nos dice que después de su asedio a la ciudad de Tiro, lo que era Fenicia, crucificó a 2.000 supervivientes de la ciudad. O sea, esta gente no andaba con chiquitas. Dice, venga, estos 2.000 los crucificáis y así se enterarán de quién soy yo. Los cartagineses lo introdujeron en Roma en el siglo III a.C. durante las guerras púnicas. ¿Sabéis? Las guerras púnicas se conocen así porque eran los que enfrentaban a Roma con Cartago por el predominio del Mediterráneo. Hay evidencias de que alrededor del siglo VIII después de Cristo, los piratas que eran capturados los crucificaban en el puerto de Atenas. O sea, en el Mediterráneo había piratas. Y los romanos acabaron con ellos. Y luego los berberes, bueno, etc. Total, que los crucificaban en el puerto de Atenas. En la ciudad española de Cartagonova, la actual Cartago, la crucifixión se estableció como método de ejecución aplicada a los generales que tenían una gran derrota. O sea, era una cosa tan vergonzosa para los cartagineses que este general ha tenido una derrota grande, lo crucificamos.
O sea, que era un método conocido. Algunos teólogos cristianos han interpretado una alusión a la crucifixión en Deuteronomio 21, donde dice ser colgado de un árbol. Pero aquí esta expresión va asociada con un linchamiento o un colgamiento, un ahorcamiento tradicional. La crucifixión, jolín, me cuesta esta mañana, estoy torpe, ¿eh? Crucifixión. Bueno, estaba prohibida en la ley judía, ya que cualquiera que es colgado de un árbol recibía la maldición de Dios. La tradición judía del Talmud permitía 4 métodos de ejecución: el apedreamiento, el quemamiento, o sea, la hoguera, el estrangulamiento y la decapitación. ¿Cómo era el tema de la crucifixión en Roma? Bueno, el sistema de crucifixión no se aplicaba a un romano. Ser ciudadano romano tenía unos privilegios, entre ellos una muerte digna. A un ciudadano romano no se le podía hacer, tenía que ser juzgado. La única excusa, el único motivo por el cual se podía crucificar a un romano era por ir en contra del Estado. O sea, por rebelión, por hacer algo grande en contra del Estado. Entonces sí se le podía crucificar, si no, no. La crucifixión fue prohibida por Constantino al final de su reinado, en el 337, y los pintores de la Edad Media la imaginaron de una forma muy diferente a como era en la realidad. Todos los cuadros que nosotros vemos de crucifixiones es una cruz con Jesús colgado. Y además colgado a una cierta altura. Bueno, ¿cómo era realmente una crucifixión? A la víctima crucificada se la tenía que desnudar completamente antes de ser clavada en la cruz. Y no les importaba si era un hombre o una mujer. Tenía que ser crucificado desnudo. ¿Y por qué? Pues para que perdiera la honra. La crucifixión se consideraba más vergonzosa, la más vergonzosa y humillante de morir. O sea, desnudo, sin nada. O sea, la desnudez es la vergüenza total. Entonces se le desnudaba para que perdiera todo el honor posible, para que muriera de la forma más indigna posible. El objetivo de la crucifixión romana no era solo matar al criminal, sino también mutilarlo y deshonrar el cuerpo del condenado. El control sobre el propio cuerpo era algo muy considerado en las culturas antiguas. Y cuando se perdía ese control, entonces se perdía el honor. Y se consideraba que el honor, eso que nos hace humanos, se perdía y se debería perder al ser crucificado. También en las culturas antiguas, una muerte honorable requería el enterramiento. ¿Enterramiento hoy? Sí. Por entierro. Muy bien, gracias. Por tanto, dejar el cuerpo en la cruz y mutilarlo y evitar su sepelio constituían una deshonra. O sea, todo el mundo a la historia, bueno, a nuestros muertos hemos querido enterrarlos de una manera digna, con una ceremonia. O sea, no poderlo enterrar es algo como que no acaba de cerrarse la vida, ¿no? Bueno, pues no se acababa de cerrar, se quedaban en la cruz. Incluso podían venir los bichos y comérselos, picarlos. Era la deshonra total. Los grupos de ejecución de esa crucifixión estaban formados por 5 soldados. Un centurión, al que nombraban exactor mortis, estaba a cargo de los otros 4 soldados, que eran un cuaternio. Era común que los grupos de ejecución reclamaran los bienes y la ropa de la víctima como parte de su salario, llamado en latín expoliatio. Una expoliación era quedarse con lo que era del condenado. Sobre el condenado solía fijarse un titulus o inscripción de la acusación para que todo el mundo supiera lo que había hecho.
Entonces ahí en el palo ponían, pues este ha robado, este ha matado a no sé quién, y se ponía ahí para que la gente supiera que realmente se le estaba condenando por algo grave. Otro aspecto de la crucifixión es la flagelación. Anteriormente a la crucifixión se les flagelaba. ¿Qué es la flagelación? Bueno, pues con un látigo se le pegaba, que se llamaba el flagellum laxillatum, que estaba compuestamente por un palo, unas tiras de cuero, y en la punta de las tiras de cuero le ponían o bolitas de plomo o huesos rotos clavados ahí. Entonces, cuando le daban con esas tiras, pues todo eso se clavaba en la piel y no le daban así, sino que le daban así, o sea, clavado, y entonces rasgaba la piel. Y eso hacía, pues claro, que la sangre pues brotara. Era realizada por verdugos prácticos en esta operación y solían ser 120 golpes. Era lo que establecía la ley. Y se cubría metódicamente el cuerpo del condenado por todos lados, exceptuando la parte del corazón. Esta no se la golpeaban, para que no acabara de morirse el hombre. Después de este tormento, de este fustigamiento, el cuerpo, claro, se desplomaba, o sea, no había cuerpo que lo resistiera. Y como estaban allí atados y les daban, cuando se caía, ¿dónde se caía? En su propia sangre. Y sabéis que cuando la sangre se derrama, pues empieza a coagular. Y cuando se empieza a coagular, vienen todas las moscas y todos los bichos. Entonces, cuando uno se caía, ¿dónde se caía? En medio de algo desagradable, y además ya estabas ya. ¿La idea cuál era? Pues debilitar al condenado para que cuando llegara a la cruz estuviera ya pues medio acabado. A ver, la cruz estaba formada por dos piezas. El estípido, que era un palo vertical fijado en el suelo, era un palo corto, no era alto, era corto. Y entonces eso quiere decir que los pies estaban prácticamente tocando en el suelo. Y luego había otro palo al que llamaban el patibulum, que era un travesero, que era movible y lo llevaba el mismo condenado. Y cuando llegaban donde estaban los palos que ya estaban previamente preparados, entonces ese patibulum lo colgaban allí y colgaban al condenado. Otro detalle importante es el sedile, que era como un pequeño asiento. A ver, ¿esto tiene luz? No. ¿Qué he hecho? Vale, bueno, es igual. Era como un pequeño asiento que se clavaba en el palo, de manera que el condenado pudiera tener como un poco de reposo, de descanso, si lo podemos llamar así. En otras ocasiones era como un palo que salía del tronco principal, en el cual se tenía que apoyar si es que se cansaba, y eso se clavaba en el perineo y debería doler lo que no os imagináis. El dolor producido era enorme. Otro elemento, los clavos. Eran de hierro, forjados con fragua y con martillo, de aproximadamente unos 18 centímetros de largo por 1 centímetro de grueso, y en algunos casos no se clavaba a los condenados, sino que se procedía a atarlos. Se les ponía allí y se les ataba, y en otros casos se les clavaba. Vamos a ver dos detalles. Uno está en Juan 20. Nos dice, los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él respondía, si no veo las señales de los clavos en sus manos y no toco
con mi dedo el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no me lo creeré. Aquí la palabra manos es la misma palabra que se usa aquí. En Pedro dice que de repente se presentó un ángel del Señor, la celda quedó iluminada, entonces despertó a Pedro, vamos, Pedro, le dio un golpe en la espalda, venga, levántate y date prisa. Y le cayeron las cadenas de las manos. La palabra que usa aquí para Pedro y la palabra que usa allí para Jesús es la misma palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no implica forzosamente la palabra mano, sino la zona de la mano. El canell, esto. Sí, vale. Entonces, es seguro que el clavo se introducía entre el radio y el cúbito, aquí, es decir, en el túnel carpiano. ¿Por qué? Porque si se hubiera clavado aquí, el peso lo hubiera desgarrado, mientras que si lo clavaban aquí, se aguantaba. Parece que los pies se clavaban en los laterales del estípito, introduciendo el clavo en el talón. O sea, en el lateral ponían los pies juntos y entonces ¡pam, pam, pam! Le clavaban al lateral. Y no era alta la cruz, sino que era baja. Entonces tenía las piernas como un poquito dobladas. Y si estaba así, y si se bajaba, entonces o se apoyaba en el sedile o en el perineo. O sea, que era una muerte horrible. Mirad, en Jerusalén se hizo un descubrimiento arqueológico de un clavo metido en un hueso del talón. Eso los arqueólogos entonces le dan un valor histórico, documental, para decir, sí, mira, esto prueba, tenemos una prueba de una crucifixión. ¿Qué tipo de cruces habían? Bueno, el Arborin Felix, el Crux Simplex, o la eclesiástica o inmisa, que es la tradicional, y la de forma de X. Estas eran las cruces que habían. Otro detalle del momento de la crucifixión. Nos dice el Evangelio que Jesús dijo, tengo sed. Entonces, ¿qué ocurrió? Que uno de los soldados le pinchó una esponja en la lanza y le dio, ¿qué? Vinagre. La posca, que era lo que le dio el soldado a Jesús, era una bebida popular en la antigua Roma que consistía en vinagre con agua. Los romanos le llamaban acetum cum aqua mixtum. A veces empleaban vinos de poca calidad y estos pues se avinagraban. Y es por eso que se mezcla con hierbas aromáticas. Era una bebida muy típica y el ejército romano y es una de las razones por las cuales el legionario que le ofreció a Jesús eso en la crucifixión, pues se apiadó de él y dice, madre mía, este pobre hombre, venga, le voy a dar. Y de su cantimplora sacó esa cosa y se la dio. En España, este tipo de bebida la usábamos en el campo. Bueno, la usaban, yo no he ido a segar, ¿no? Pero los que segaban en el campo, los segadores, usaban este tipo de bebida y le llamaban vinagreta. Y era agua con un vino así fuertote, que ya estaba un poco estropeado, y con aceite. Fijaros en un detalle. Vamos a leer el libro de Ruth en el capítulo 2, versículo 14. A la hora de comer, Booz le dijo a la Ruth, ven aquí y come de nuestro pan y moja tu bocado en nuestra vinagreta. Ella se sentó al lado de los segadores, en fin, comió el grano tostado, etcétera, etcétera.
esta bebida no es solamente típica del ejército romano, es de los segadores, de toda la historia. A ver, otro detalle importante. La duración del proceso. El proceso de la crucifixión. Podía durar diversos días en función de las propinas que los familiares o amigos le daban a los ejecutores o de la prisa que tenían los soldados por acabar, porque a lo mejor resulta que tenían que ir a crucificar a otro y dice, oye, vamos a acabar esto que no nos dará tiempo. Y entonces aquello se agilizaba. El clavo de la tortura, o sea, no, el clavo no, la clave, el kit de la cuestión de la tortura era la postura del crucificado. Porque, claro, colgaba dels canells, de aquí, de las manos, y al colgar de las manos, vosotros habéis intentado estar así mucho rato, se abren las costillas y como que no podéis entrar el aire porque ya están los pulmones abiertos y no se puede entrar más aire. Por tanto, estar así mucho rato implicaba que te ahogabas, pero además te cansabas y cuando te cansabas y bajabas, entonces volvías a subir. Era muy horrible. Los músculos pectorales se tensaban y faltaba la respiración. Al sentir la falta de aire, pues entonces se bajaban y bueno, todo esto daba como resultado o que se ahogaban o que les daba un infarto y la palmaban allí mismo. Entonces, el extractor mortis, o sea, el encargado del grupo, que era el verdugo, si quería terminar rápido con esto porque le habían pagado o porque tenía otra cosa que hacer, pues iban y le golpeaban las piernas para que, como estaba sujeto con las piernas clavadas, para que no se apoyara, entonces colgara todo el cuerpo y se acabara antes. Si todavía querían ir más rápido, entonces cogían una lanza y se la clavaban en los pulmones. Eso técnicamente se llama un neumotórax. Es decir, que al entrar el aire directamente por los pulmones ya no se creaba un vacío. Entonces no entraba oxígeno. Y como no entraba oxígeno, pues te morías. Te asfixiabas y te morías. Y eso era lo que aceleraba la muerte de los condenados para poder acabar antes los soldados. ¿Eso qué implicaba? Bueno, pues un shock hipovolémico, es decir, una pérdida de sangre de más de una quinta parte de la sangre del cuerpo. Cuando se pierde más de una quinta parte, entonces te desangras. O sea, ya el cuerpo ya no funciona. Una sepsis generalizada, porque la respuesta del cuerpo a la infección bacteriana no era suficiente, entonces te morías por infección. O la combinación de una serie de causas como la deshidratación, la insolación, el cansancio, la falta de oxígeno. Acordaros que esta gente venían después de que les habían flagelado, o sea, ya venían hechos polvo y cuando ya se ponían la cruz ya estaban los pobres que no daban más. Por tanto, hemos visto que la crucifixión era muy común en la historia de los pueblos. Desde los persas, pasando por los griegos, los cartagineses, los romanos, y miles de hombres y mujeres fueron crucificados. Y aquí nos surge otra pregunta. ¿Qué tiene de diferente la crucifixión de Jesús? Porque no era el único crucificado. Hubo otra gente que también padeció lo mismo. Vamos a leer un texto. Está en Lucas 23. Nos dice el evangelista que juntamente con él llevaron además a 2 malhechores para que fueran ejecutados. Cuando llegaron al lugar mencionado o conocido como la Calavera, allí lo crucificaron juntamente con los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y uno de los 2 malhechores
que estaba colgado, lo injuriaba diciendo: hombre, ¿no eres tú el Cristo? Pues venga, hombre, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ya de paso, y nos quitas de aquí. Pero el otro le contestó, riñéndolo: ¿es que no tienes temor de Dios? Aunque estés en idéntica condena que Él. En nosotros es bien justa esta condena, porque la hemos recibido porque la merecemos, porque hemos hecho algo mal. ¿Pero qué más dijo el hombre? Pero este no ha hecho nada malo. Si tú haces algo mal y te condenan, bueno, pues mira, aguántate. Pero este no ha hecho nada. La diferencia entre cualquier crucificado y Jesús era la que percibió el ladrón bueno. Nosotros hemos pecado, pero este no ha hecho nada malo. Entonces, si no hizo nada malo, nos surge otra pregunta. ¿Por qué y para qué murió y sufrió Jesús? Vamos a leer el texto de Isaías. Él fue traspasado por nuestras infidelidades, fue trinchado. O sea, vosotros sabéis lo que es trinchar, ¿no? Cuando cogemos una cosa, tac, 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 y le damos la vuelta, tac, 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 tac. Eso es trinchar, hacer polvo. Fue trinchado por nuestras culpas. El castigo que nos da la paz cayó encima de él. Y es por sus heridas que somos curados. Todos íbamos esgarriats. No es bien esgarrat. Bueno, sí, vamos a dejar la traducción. Íbamos despistados, como ovejas, y cada uno iba por su camino, mientras el Señor hacía recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Os habéis parado a pensar qué significa eso? Juan dijo de Jesús: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el ritual del santuario, os recordáis que esto lo hemos estudiado en la escuela sabática, cada uno tenía que traer un corderito, lo llevaba al templo, entonces lo degollaba, lo desangraba, el sacerdote cogía esa sangre, entraba en el santuario, la aspergía ahí en el velo, y ahí se quedaban esos pecados hasta el día de la expiación. ¿Os acordáis de esto, no? Vosotros hoy nos hemos vuelto muy asépticos. Hoy abrimos la nevera y sacamos el pollo o sacamos el que sea. Pero si tuviéramos que ir al corral y pillar al pollo y desgarrarlo y matarlo, muchos nos haríamos vegetarianos. Y si tuviéramos que coger al corderito, a veces decían: no, mira, vamos a hacer un cordero lechal porque está más bueno y tal. Pum, pum. Si tuviéramos que coger al corderito y llevarlo allí a la cocina y sale la sangre y tal, y ahora despelléjalo y ahora... nos haríamos vegetarianos también. Como que nos hace un repelús. Bueno, pues en el antiguo Israel cogían el corderito, lo degollaban y sabían que estaban matando una víctima inocente en lugar de ellos mismos. Y que esa víctima inocente apuntaba al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. El Cordero perdía su sangre, es decir, su vida. Acordaros que bíblicamente, desde el principio,
La sangre significa vida. Y incluso después de que Noé saliera del arca, que lo vamos a estudiar esta semana en la escuela sabática, Dios les dijo, vale, comed la carne, pero no consumáis su sangre, porque la vida está en la sangre. El cordero daba su vida, daba su sangre en favor del que estaba ofreciendo ese cordero. Y esta sangre llevaba los pecados del pecador hasta la presencia de Dios para ser perdonados. Jesús hizo una representación teatral o artística, fina y aséptica, después de la cual se quita el vestuario, el maquillaje y aquí no ha pasado nada. O padeció, sufrió la brutalidad, el encarnamiento, ¿el cómo? Escarnicia, bueno, la mala uva, la muerte y la destrucción que nos trae el pecado dando su vida por nosotros. A veces cuando pensamos en el pecado, pensamos en, yo qué sé, en llevarnos los caramelos de la tienda, ¿no? En llevarse algo del súper así. Ah, esto es pecado. Esto son consecuencias del pecado. El pecado es alejarse de Dios. El pecado es decirle a Dios, bueno, Señor, está bien, pero déjame que yo haré las cosas como a mí me parece, como Caín. Sí, Señor, está bien, pero yo te presento lo mío, tú haz lo que yo te digo, ¿eh? ¿Qué es el pecado? Apartarse de Dios. Cuando Adán y Eva se apartaron de Dios, ¿qué les pasó? Murieron. Entonces, ¿qué? ¿Es una representación teatral o es un morir, un sufrir, un que te flagelen, que te torturen, que te maten, que te deshonren? Porque Jesús murió en pelotas, ¿eh? Los cuadros que nos presentan de Jesús con un taparrabos, nada de nada. El crucificado tenía que ser deshonrado, total, perdía toda su dignidad, toda su dignidad de persona. Entonces, la pregunta es, delante del sacrificio de Jesús por ti y por mí, ¿aceptaremos tú y yo, o yo y tú, este sacrificio de amor? ¿Responderemos poniéndonos de su lado en el gran conflicto entre el bien y el mal? Y esta es la reflexión que os traigo esta mañana. Aparte de la reflexión física, material de lo que pasó ahí en realidad, la pregunta que nos tenemos que hacer es esta. ¿Cuál es mi decisión? Él lo ha dado todo por mí. ¿Estoy dispuesto a hacer algo por él? Y digamos, como decía el poeta, no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera infierno, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Esa es la conclusión a la que hemos llegado. Cuando contemplamos la muerte de Jesús, ¿llegamos a esta conclusión?
el llamado que Jesús sigue en pie hoy. Aquel llamado que Jesús les decía a los discípulos, venid en pos de mí. Venid a mí los que estáis trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Ese llamado sigue en pie hoy. Y la pregunta es, ¿cuál será mi respuesta? ¿O cuál será tu respuesta? Que el Señor nos acompañe y que estas reflexiones nos ayuden a acercarnos más al simbolismo que tiene esa crucifixión. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias, Jordi, por recordarnos el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros y que, Señor, pues nos des fuerzas para saber aprovechar ese gran sacrificio que hizo y también saber explicárselo y darle a conocer a los demás. Ahora pasarán a recoger la ofrenda los diáconos. Pero antes quiero leeros Lucas 6:38, que dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Pasen a recoger la ofrenda. Ahora entonaremos el himno 16 en catalán, Lloança.
Pare Celestial, gràcies pel teu amor. Gràcies perquè et vas donar a la creu per nosaltres. Gràcies perquè segueixes pensant en nosaltres i segueixes fent-nos la crida de que ens acostem a tu. Acompanya'ns en la nostra vida. Fes-nos veure aquestes coses, fes-nos sentir-les i que puguem entregar la nostra vida a tu, el nostre cor, la nostra ment, els nostres sentiments, les nostres paraules. Ajuda'ns que sigui així. Transforma'ns, treballa'ns, ajuda'ns. T'ho demanem en el nom de Jesús. Amén.